¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Verónica Valenzuela y esto es En Nombre de la Ley. Hoy vamos a hablar de un tema bastante preocupante, un tema que en realidad venimos arrastrando de hace muchos años atrás, que está vinculado a la educación, las políticas que tienen que ver con la educación. Y para eso hemos invitado a un sociólogo bastante destacado en nuestro país, destacado por los análisis políticos y también diversos que realiza, no solamente de manera individual, sino también en su programa. Él tiene un programa en Canal B justamente que discute ciertas problemáticas sociales vinculados a la educación, salud, etc. Y hoy lo tenemos acá justamente para que podamos hablar de cuestiones de educación y políticas públicas. Esto a raíz de que en la semana recibí una denuncia de un profesor, de un docente de educación secundaria, porque había encontrado dentro de los murales de la escuela ciertos papelógrafos realizados por el curso de tutoría. Y él, al percatarse de los papelógrafos, que ahí lo tengo en captura, justamente se da cuenta que hay información extremista, como por ejemplo feminista y también de inducción a estos temas LGTB. Ahora, una escuela pública que está generando semilleros con ideología feminista radical, por ejemplo, hablando de patriarcado, o una escuela pública que esté hablando de cuestiones socialistas y comunistas de manera tibia o en todo caso como si se tratara de algo positivo, en realidad es preocupante. Preocupante porque el futuro que nos acecha de alguna manera va a ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque la educación está siendo contaminado con ideología de nueva izquierda, neomarxista, que está ahora mismo dentro de las escuelas. Si pensamos que habíamos erradicado en algo todo este aspecto de las ideologías con el destape, ¿no?, de estos textos escolares en el año 2017, 18 y hasta 19, que se continuó discutiendo sobre estos links que enviaban a cierta información totalmente aberrante, sexual, para pequeños de 13, 14, 15 años que están cursando la educación secundaria. Para esto hemos invitado, como les mencionaba, a Luis Hernández. Luis Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Verónica, muchas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un placer por fin estar ya bueno, también a disposición de lo que tú puedas preguntarme y yo pueda responderte. Así que comenzamos. Comenzamos, Luis. Mira, ¿qué te parece esta situación? En realidad, a mí me parece sumamente preocupante porque ya hemos visto en otros países cómo han ido capturando las cuestiones culturales desde la educación, desde temprana edad. Y estos papelógrafos, no sé si lo podemos ver ahora mismo, Alejandro, ¿nos puedes ayudar? El papelógrafo donde dice, por ejemplo, micromachismo y machismo. Esto es teoría dura y pura del feminismo radical, ¿no? De estas señoras que salen con su pañuelo verde, que salen a protestar supuestamente para la igualdad y etcétera, pero en realidad es un trasfondo político, ¿verdad? ¿Qué opinas, Luis? Mira, a ver, yo me voy a ubicar en el contexto macro, como suele decirse cursimente, ¿no? Vamos a hablar de a nivel global. Las feministas para mí son no sé si llamarlas trabajadoras solamente o únicamente, trabajadoras pseudointelectuales de todo un poder financiero global que necesita agitadoras políticas, ¿no es cierto?, que vayan predicando algo que permita agitar las aguas para que, como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de unos pocos pescadores. Ese es en el fondo. Las feministas, ¿no es cierto?, hoy te dicen lo que les dictan que digan, contradiciendo muchas veces, por ejemplo, o haciendo alianzas con gente que ayer las detestaba. Por ejemplo, y te pongo bien concreto,
los seguidores moscovitas del Che Guevara, que admiraban a la Che Guevara, bueno, esos seguidores ahora están aliados con ellas y ellas no tienen ningún ápice de, qué sé yo, de rubor a la hora de aliarse con ellos. Esas que te hablan de machismo, qué sé yo, son aliadas de grandes dictadores que hay que ver cómo tratarán a las mujeres, ¿no? Entonces te podrás dar cuenta de qué clase de gente son las feministas, que hablan de machismo, de micromachismo, haciendo reduccionismo puro y duro de la persona humana a un mero animal, a un animal irracional, como si eso fuésemos, ¿no? Macho y hembra. O sea, yo también podría hablar de hembrismo. ¿Mm? Así es. Sí, muy, muy claro lo que sostienes. Realmente hay todo un historial, ¿verdad? Todo un historial con Claro. respecto a estas corrientes que son peligrosísimas para nuestra infancia. Estamos hablando de niños de 13, 14 años, o sea, 15, o sea, niños en realidad que están siendo inducidos a estas ideologías. Y mira lo que dice la OMS con respecto a las cuestiones de género, porque una de las cosas que se discutió tanto, ya sea en el Congreso, en el MINEDU, justamente fue la terminología de género, o sea, es esa palabra de género, que por qué se introducía, por ejemplo, las cuestiones legales, a las cuestiones de educación, y esa era una de las preocupaciones de los congresistas en esa época, porque hay toda una carga ideológica detrás. Mira, para la OMS, el género es la identidad, ¿no? La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona lo experimenta, lo cual podría corresponder o no con un sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras experiencias de género. O sea, estamos diciéndole a los pequeños niños que ellos podrían ser lo que ellos quisieran y que el sexo biológico asignado a la hora de nacer no importa. ¿Qué opinas? Mira, eso es promover el culto ya no solo al egoísmo, sino a la egolatría. Y coinciden varias cosas, ¿no? Acá te dicen, tú puedes ser lo que seas, hombre, mujer o piedra o lo que quieras, porque tú eres el centro, tú eres el universo, tú eres tú y tú tienes el poder y tú decretas. Cuidado con eso, porque hay una conflagración antihumana que viene del feminismo, de todo eso que tú has leído y de otras vertientes incluso orientalistas que apuntan a derrumbar la civilización. Yo no le llamaría tanto solo occidental por sí misma, sino la civilización cristiana, ya, si quieres llamarla cristiano occidental en el sentido histórico, hispánico y también, ¿por qué no? Digamos, anglófona, me estoy refiriendo a la Inglaterra de Chesterton, por ejemplo. O sea, hay todo un devenir cristiano occidental que se quiere derrumbar exacerbando la egolatría individualista al máximo. Tú eres tú, que no te digan si eres hombre o eres mujer, porque tú decides, tú decretas, tú puedes, haces y ahí por ahí vas, ¿te das cuenta? Sí, efectivamente, Luis. Es tan importante que podamos identificar esto en su contexto, ¿no? Como tú Claro. mencionas, el egocentrismo en su máxima expresión, al punto de negar la racionalidad y las cuestiones totalmente reales, ¿no? Como por ejemplo el género con que nacimos. Ahora, Pero Luis tiene, no uses el término, perdóname, no quiero sí, corregirte, sí, sí, no sí, le sí. regales, no le regales la medalla de hacer No, uso de claro, un es que término ya, que ya ellos han... sí, nos han posicionado Ah, las palabras, ajá, ¿no? Y una de las sí, sí, cosas que mencionábamos al inicio era justamente el significado de esa palabra, claro, ¿no? porque ¿qué Esa palabra, género? ¿Cuál de los géneros? ¿Cuál de los géneros? O sea, tendrías que hablar de 500 géneros. No, pues. así es, Luis, así es, Luis. Eh, Luis tiene unas gafas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es por qué te has puesto tus gafas? O sea, la gente podría preguntarse, ¿no? Decía, ¿qué este señor qué pasa? Lo que pasa es que Luis tiene habilidades distintas y eso nunca ha sido un límite
para poder ser lo que es, ¿no? Ahí vendría, sí, el coraje de ser lo que uno desea ser, ¿no? Es decir, en su profesión, en su carrera, al margen de cómo haya nacido, no dependiendo de su sexo, sino de ciertas, de pronto, de ciertas diferencias, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? O sea, en realidad hay que aclararlo porque de pronto No, algunos está bien, está del nombre bien. de la ley del público no saben quién es Luis Hernández. Entonces, ubícanos un poquito. Bueno, yo tuve, este, voy a, podría ser irónico, ¿no? Yo no me autopercibí, sino que nací con glaucoma congénita, ¿comprendes? O sea, Uh -huh. bueno, no veo y eso trae sus bemoles, por supuesto, pero no pertenezco pues lamentablemente, no pertenezco a una minoría que se ha dado a coquetear con el poder financiero global, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo necesidades, tengo asuntos pendientes a nivel económico, social, cultural, pero yo no cuento con y no voy a hablar de mí, pero te pongo como ejemplo, ya que me has preguntado, yo no cuento con el apoyo financiero con el que cuentan otros que sí tienen, por ejemplo, cursillos de capacitación en este ministerio, en este otro ministerio también, en este otro ministerio también, para que no le llamen, no sé cómo, tú sabes muy bien eso, ¿no? Para que le llamen en esta u otra manera o para que no lo ofendan diciéndole Javier si él cree que se llama Clarita, ¿no? O sea, yo no tengo eso. Yo necesito ajustes razonables, así se llama técnicamente, a la hora de firmar, a la hora que me lean un papel, a la hora que me den asistencia en un banco, pero nadie hace tanta campaña para eso, para que me den el tratamiento que incluso como cliente merezco, porque yo también soy cliente, yo también pago impuestos cuando me como un paquete de galletas, ¿no es cierto? O sea, merezco algo del Estado. ¿Qué pasó conmigo? Bueno, en fin, ese es el tema. Así es, Luis. Uno de los puntos que se debería discutir y a la vez también recalcar es que las verdaderas poblaciones vulnerables y que sí, de alguna manera necesitan un impulso, son aquellos que tienen habilidades distintas, que puede ser en tu caso, por ejemplo, la ceguera, en algunos otros casos podría ser el autismo y un sinfín. Pero no podríamos asignarle población vulnerable a un señor que tiene ciertos fetiches sexuales, pues, ¿no? De ser mujer o ser, como tú dices, piedra, no sé, en fin. Y eso es la política de género y acabamos de leer de la misma OMS, ¿qué significa? Es decir, uno se puede autopercibir y para ellos eso es realmente importante y trascendente, ¿no? ¿Cómo te sientes tú en este país cuando se habla, por ejemplo, de respeto a las personas con, no sé, opciones sexuales distintas, ¿no? Pero no se habla del respeto, por ejemplo, a las personas con habilidades distintas. Bueno, lo que yo siento es algo que tiene que ver con un refrán. El refrán dice, por la plata baila el mono. Resulta que en el Perú no es negocio, pues, hablar de la llamada, mal llamada discapacidad. O sea, en el Perú, si yo me pongo a hablar de qué sé yo, me llamo Javier, pero quiero entrar al baño de Juanita y tengo derecho y me tienen que permitir. Ah, eso sí, qué hombre para más, open mind, qué tipo para más. Bueno, perdón por decirte hombre, ¿no, Julito? No, no, Juanita, ya, perdón, no me insultes, porque eso sí, ellos sí atacan, ¿no? Uno no los puede atacar, pero ellos sí atacan. Bueno, a mí me da impotencia ver que aquí se está aplicando una conceptualidad invertida al estilo lenguaje orwelliano de 1984. Lo que no es vulnerable se presenta como sí vulnerable y realmente lo vulnerable, yo diría más o menos, lo vulnerado se deja de lado. O sea, las personas que tenemos alguna limitación física, sensorial, no solo somos vulnerables, somos vulnerados cuando no se nos da la asistencia que necesitamos, cuando no se nos apoya para que tenga vigencia nuestros derechos, por ejemplo, el derecho laboral, cuando se nos discrimina a la hora que un microbús no te quiere recoger porque dice, ¿me vas a pagar? Ahí no hay quien pitee por los derechos humanos, ¿no? Ahí no hay corte no sé qué que mande una cartita al Congreso, no te atrevas a meterte, no, ahí no hay eso. Pero cuando fulanito quiere coquetear con otro y el otro no le hace caso, ay, me están discriminando. ¿Te das cuenta cómo es la incoherencia que a mí me da impotencia, por no decir también que me da frustración y cólera? Sí, no lo voy a negar.
cólera, porque para tibios, yo ya estoy cansado de tibios que se callan por quedar bien con todos, ¿no? Aquí hay que quedar mal, pues, en algún momento. Como la canción de Los Prisioneros, que dice, nunca quedas mal con nadie. Bueno, yo le voy a dar la vuelta a esa canción. Luis tan elocuente, ¿no? En realidad, uno de los aspectos que yo admiro mucho de las personas con habilidades distintas es justamente esa capacidad que tienen de enfrentar al mundo y que realmente no tienen límites a la hora de poder sobresalir inclusive, ¿no? Pese a todos los inconvenientes que pueda haber. Regresando a nuestro tema, Sí, uno de sí, los sí. aspectos, uno de los aspectos que vemos en educación, por ejemplo, es la falta de respeto y a la falta de información, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos en las calles que falta, por ejemplo, ciertas señalizaciones con respecto a las personas con habilidades distintas. También falta información, por ejemplo, de los servidores públicos para poder tratarlos como debe ser. ¿Cómo tú te sientes en un país que hay todas estas faltas, ¿no? ¿Tú has visto o has sido, de alguna manera, has sido, vamos a decir, has presenciado esto de manera directa? Bueno, como te decía, vivimos en un país en el cual la verdadera educación no cuenta con apoyo. Es decir, vivimos en un país en el cual orientar a la gente en los temas en los que sí se le debe orientar no cuenta con financiamiento. Entonces, no, en concreto, no hay mono que baile tocando lo que debería tocar, la canción que debería tocar para que la gente aprenda cómo ayudarte a cruzar la pista, cómo apoyarte cuando estás en un banco, cómo esperar, porque el chofer del microbús no lo hace, esperar que uno suba y se siente para arrancar. No, tú subiste y ellos están arrancando sin saber si te has agarrado el tubo o no. Ahí sí no hay agresión a los derechos humanos, ahí sí no hay crímenes de apuro, ¿no? Voy a decir así, ya no es crimen de apuro, crimen de no espera que el pasajero se siente, arranca nomás. Claro, porque eso no cotiza en bolsa, o sea, hablar de cómo deben de tratar a los, incluso a las madres gestantes con la llamada discapacidad, sobre eso nos enseña. No, eso no cuenta. Ah, pero si tú vas a hablar de que caramba, tú tienes 10 años, pero ya debes experimentar con tu cuerpo, eso sí vende, ¿no es cierto? Claro que Claro. sí. Alejandro, ¿nos podrías ayudar con una captura que hicimos justamente de un texto escolar que está ahora mismo colgado en el Minedu con información de inducción para los pequeños? ¿Podrías poner ahí una captura de JPG, por favor? Mientras vamos comentando, Sí, 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 sí. efectivamente, sí, efectivamente, hay toda una campaña para poder victimizar, para poder sacar legislación, etcétera, en favor de los amigues, ¿no? Claro. La gran diversidad que nos venden por ahí, ¿no? Pero para las personas que realmente necesitan del Estado, justamente desde la educación no hay. Ahora, a mí me preocupa por la transversalización que no se ha desinstalado en el Minedu. Si tú ingresas al Minedu, es decir, al Ministerio de Ajá. Educación, hay una comisión de transversalización. Ellos le han puesto ahora derechos humanos. Derechos humanos y ponen ahí derechos de transversalización y abajo ponen de género. Y de ahí viene el cuento del género, ¿no? Que desde un principio hablábamos, por ejemplo, con el tema de la OMS, ¿no? Para la OMS, para la ONU, está claro qué cosa es el género, para qué va a servir, para qué finalmente van a instalar en los países. Pero a nosotros como que nos quieren confundir, ¿no? Porque a nosotros nos dicen, ay, pero eso significa igualdad, ¿no? Eso significa igualdad. Se está transversalizando estos supuestos derechos humanos, pero no se está transversalizando la educación, por ejemplo, realmente inclusiva. ¿Qué significa para ti la educación o la formación con inclusión? ¿A dónde debería direccionar, Luis? Mira, es bien simple. Lo que yo necesito es que me eduquen para yo ganarme la vida con el sudor de mi frente sabiendo hacer algo. Y eso no se hace.
Para hacer eso, por ejemplo, yo necesitaría una educación especializada. Ah, ¿cómo es eso? Ah, bueno, pues vamos a conversar. Déjate de charlitas, de tallercitos, en los que la gente está, hola chiques, ahora vamos a hacer una dinámica, respiren hondo, y ahora abraza a tu vecino y dale 30, porque yo no sé si tú has estado en eso, pero yo una vez fui a una charla sobre turismo social, creo que sea, turismo social. Y salió una terapeuta, ¿no? Que decía, ahora, y decía, tienen que pronunciar una frase, no me acuerdo qué frase era, y si me hubiera acordado hasta me daría vergüenza, porque decía, como niños, oye, ahora corran, ahora abrácense, ahora salten en su sitio, ya están relajados, ahora, oye, por favor, y eran profesionales, quería Verónica, o sea, oye, ¿eso es educación? O sea, lo que yo necesito, repito, es aprender a hacer cosas dentro de lo que me guste, en la medida de lo posible, eso sería ya la tapa, ¿no? Aprender a hacer lo que me gusta, si es que existen herramientas tecnológicas para ello que me permitan estar a la par de quienes tienen todas sus capacidades para hacer lo que a mí me gusta, o que me permitan aprender a hacer cosas que me permitan, valga la redundancia, ganarme la vida, sin tener que voltear la cara y decir, Estado, por favor, ayúdame porque yo soy un pobrecito, sí pues, no puedo más, me voy a tirar al suelo para llamar tu atención. No, eso no. Inclusión es que yo sea lo suficiente capaz de hacer que el mercado se fije en mí por la calidad de cosas que yo ofrezco. Uh-huh. Uh-huh. Sumamente importante. Lo demás es lo demás es bla, bla, bla. Lo demás, como te digo, es negocio barato de pseudointelectuales, del lumpen, de la intelectualidad que tienen ganarse la vida. Yo no sé, tú habrás visto, me pregunto en voz alta, ¿será cierto que habían por ahí algún, por ejemplo, estudio o consultoría pequeña de 2 hojitas nomás que se presentó en el Ministerio de Educación? ¿Era cierto eso? En realidad las consultorías, ahora me devuelves la pregunta a mí, me parece también muy simpático No, y muy perdona, el entrevistado soy yo, no debería preguntar. es excelente que podamos tener ese feedback en el diálogo. Y sí, no solamente eso, Luis, en realidad estas consultorías son tan absurdas y a la vez también no son como una especie de ofensa a la real intelectualidad de las personas, que no solamente se tratan en 2 hojitas, sino también hablan, por ejemplo, de la perspectiva de género en el agua, de la perspectiva de género en los desastres naturales. El Entonces, agua tiene sed. El agua configura qué Tiene cosa, sed, ¿no? está Sí, cansada el agua. sí, justo vamos a proyectar. Aquí hablan, por ejemplo, de la sociedad patriarcal. Dice, la sociedad patriarcal nos enseña a ser hombres machistas. Y abajo te ponen como concepto el patriarcado. Esto es lo que están enseñando ahora mismo los docentes en educación. Y eso nos atañe a mí, ¿no? Como comunicadora, ¿no? Ya casi abogada, porque ya me voy a graduar dentro de poco. Ah, Y caray, qué a la vez bueno. también a ti, sí, Luis, a la vez Sí, también sí, a ti, porque a tú todo, eres claro. sociólogo y también, bueno, es increíble la forma como es que están induciendo a nuestra infancia a, por ejemplo, desglosar estas terminologías o estos conceptos del patriarcado como si esto realmente existiera. Tú como varón, ¿tú crees que hay esto? ¿Qué es lo que están tratando de darnos a entender estas feministas? A ver, Como en primer sociedad. lugar, como te decía, las feministas son lo más contradictorio, que son lo más son saltimbanquis profesionales, ¿ya? Profesionales, comerciantes, comercian hasta su capacidad de pensar. Hoy día me alquilo para pensar como Verónica, mañana me voy a trabajar con Pepito. Y si me paga Pepito, ya yo no pienso como... ¿Entiendes la idea, no? Entonces, estas señoritas hablan de patriarcado, pero repito, son hinchas de dictadores que son peores que patriarcas. O sea, ¿a dónde estamos? Ahora mira, ve, lo de patriarcado. Esto apunta a derrumbar las patrias. Y la patria no es una idea construida. La patria tiene que ver con un devenir histórico civilizatorio en el cual el padre cumplía su papel y la mujer el suyo. Por eso es que ustedes son femeninas por nosotros, porque somos complementarios. Ellos quieren romper lo complementario entre el hombre y la mujer, tirándose abajo el concepto de patria, satanizando lo de patriarcado. ¿Para qué? Para
terminar en entes que ya no se reproduzcan, pues. Ya no queremos, ¿cómo eliminamos el patriarcado? Negando la reproducción humana. Entonces, ahí que viene, dominación global más fácil porque hay menos populacho. Estoy hablando en términos descriptivos. Lo que yo tengo que, yo digo, ¿no? Figuradamente. Yo, yo, dominador del mundo, lo que tengo que conseguir es que haya menos populacho para que haya menos reclamos, menos reivindicaciones sociales por satisfacer. Pero ¿sabes a qué vamos entonces? Vamos a reemplazar el Estado patriarcal por un Estado patrimonial, o sea, un Estado financiero patrimonial en el que las feministas, solo y mientras sean necesarias, no irán más allá de ser simples domésticas de unos pocos varones cuyos son tan ricos que sus nombres nunca lo sabremos, tal vez, porque viven en el anonimato. Sí, me parece importante que lo vincules al tema del Estado en El sí, porque patrimonio. siempre están dirigiéndose al gran patriarcado como al gran Estado opresor. Recuerda también que hubo una canción esta que decía que el Estado opresor las tenía pues ¿no? en ese estado colapsado a las mujeres y que el patriarcado representaba al Estado. Y en realidad... A ver, perdón, una cosita. El patriarcado yo lo entiendo como algo individual. El Estado patrimonial, eso sí no lo discuten, pero ni de broma, porque lo que las feministas y todos los globalistas, todos los socialistas apuntan es a un global socialismo, ya no a un nacional socialismo, sino a un global socialismo, que yo llamo el globacismo, que eso es lo que se está promoviendo. Claro, pero hay que recordar que estos términos en realidad se tergiversan para muchas situaciones para el beneficio de ellas, ¿no? Ahora, claro. el patriarcado individual vendría a ser, por ejemplo, en el tema de la familia o una relación de pareja. Que Y es de la ahí base de viene la la familia. legislación, ojo, viene la legislación que dice que hay un sistema de poder dentro de la relación de pareja, por lo tanto, en violencia contra la mujer va a tener más beneficios a la hora de juzgar, ¿no? A la hora de ver el expediente. ¿Por qué? Porque está sometida. Entonces, esa Ya. idea feminista del someter a la otra persona está configurado en su tema de patriarcado. Y es por eso que las juezas, grandes juezas de en nuestro país, ¿no? Las principales, por ejemplo, como Elvia Barrios, como Zoraida Ábalos, ellas hablan en esos términos. Ellas hablan de patriarcado y dicen que estamos en un sistema patriarcal. Entonces, y todos lo entienden y obviamente asumen que siempre va a haber una especie de sometimiento del hombre hacia la mujer, aún en los juicios. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ahí lo que estamos apreciando es una aplicación política del maniqueísmo. Hay gente que habla así, que la dialéctica, que el enfrentamiento entre dos. Eso es más viejo que, bueno, no diré que Matusalén, pero eso viene del siglo III de la era cristiana, el maniqueísmo, el enfrentarme a mí contigo. Tú eres la buena, yo soy el malo. ¿Por qué? Porque soy hombre, porque tú eres mujer. Oye, pero no pueden haber mujeres malas. No, 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 no. La mujer es buena y el hombre es perverso. Y eso hoy lo han cocinado bien bonito, entre otras cosas, la gente de la escuela de Frankfurt y etc., etc., y lo presentan como un gran descubrimiento académico, el enfrentamiento entre el poder machista dominante, que es la versión caserita de la burguesía, y la mujer proletaria, víctima. ¿Cuánta violencia de mujeres no habrá en contra de niños? Eso lo hemos conversado nosotros antes alguna vez, creo. ¿Cuántas veces escuchamos a madres que maltratan, que abandonan a sus hijos? Y ahí sí no hay masculinicidio, por ejemplo. Yo podría pitear por eso. Qué genialidad cuando hablaron de feminicidio. Y eso creo que, yo no sé, debería merecer más reflexión, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Justo la semana pasada tuvimos como invitada a una boliviana, litigante, Ujú. abogada, y ella mencionaba, por ejemplo, que en su país, en Bolivia, las poblaciones vulnerables eran justamente las mujeres y las poblaciones LGTB. Y los niños totalmente anulados, los hombres anulados, y no había de alguna manera
consideración en la hora de los juicios. Entonces, Es, eso es preocupante porque se supone que en este país, inclusive desde la Corte Interamericana, ¿no? De los derechos de los niños, el niño es interés superior. Y es a mí me que preocupa mucho. Sí, te escucho. Es que los, ¿cómo le llaman LGT? No me entra todo el nombre. Esos son materia prima, pues, de negocios o enejeros, son materia prima, son la harina del pan financiero de unos cuantos que son parte de la comidilla, de la pandilla dominante del globalismo, del emporio globalista, del emporio financiero. Ya no es el imperio, el imperio del que tanto se habla, ahora es el emporio globalista financiero y los LGT no sé cuántos son, ojo, por ahora son su harina, su materia prima. ¿Qué va a pasar cuando Europa se musulmanice, si cabe el término? ¿Acaso los OLGT van a decir, ay, por favor, protéjanos? ¿A quién le van a pedir eso? Cuando Europa Claro, o caiga sea, en manos musulmanas. claro, y ¿Ah? están cerca, están muy cerca, Ah, ya están ah. completamente invadidos, están Si tú te invadidos. fijas, si tú te fijas, hasta unos años atrás, solo unos años atrás, hablando en el campo de los socialistas, a quienes ellos aman, su Fidel Castro, su amado Fidel Castro, y su amado Che Guevara, decían que los barberos no tenían lugar en la revolución. ¿Ok? Sí, Ahora, uy, los barberitos, los actores de teatro, no, tienen que ser considerados, son vulnerables. Ajá, por ahora, porque el día que los musulmanes, yo no quisiera que pase, pero si los musulmanes toman el poder, ¿qué va a hacer el Partidito Popular Español? ¿Qué va a hacer la DC Internacional de Alemania? Los tibios europeos, los tibios, ¿no? Los que parecería que piden permiso y piden perdón por tener la doctrina que dicen que tienen. Uy, uy, uy. Ahí no la vamos a ver. claro. Recuerda que los tibios también están por este lado. Es decir, Uf, ¿qué en ese decir de país eso? y en toda Latinoamérica hay tibios que han permitido este tipo de aberración que ahora mismo está en el Minedu y que no se ha extraído en absoluto, porque nosotros creíamos, ¿no? Que de alguna manera ya esto había sido extraído y que ya no teníamos este tipo de información en los textos escolares, pero no, están campantes, induciendo a los niños al feminismo radical, hablándoles de chácharas como el patriarcado, ¿no? Como cuestiones como, por ejemplo, estas lecturas que tienen que ver con la inducción a estas ideologías LGTB. Ahora, no sé si podrías ayudarnos, Alejandro, con la siguiente captura, sobre Ujú. esta historia, los niños tienen que analizarlo, los pequeños tienen que analizar. Dice, ¿y de qué se trata? Se trata de Nails, ¿no? Se convirtió en Nicole. O sea, un niño se convirtió en niña. Y lo más aberrante de esta situación es que dice que cuando tenía 6 años, el niño empezó a hablar sobre que era sobre una chica abiertamente, o sea, que él era una chica abiertamente. Y esto dice que empezó todo a los 3 años y la lectura es realmente repugnante desde un punto de vista que a los niños no se les debería de instrumentalizar ni tampoco inducir en estas cuestiones que pues para nada, o sea, el Estado debería de educarlos en cuestiones útiles, ¿no? ¿Dónde están de pronto las reflexiones sobre, no sé, cuestiones filosóficas, sociológicas, por ejemplo, como tú eres Mm. sociólogo? ¿Qué hacemos hablando de estas cosas? Y los pobres niños tienen que hacer sus papelógrafos, o sea, obligados por el profesor que tiene que cumplir su currícula y con los textos que al Minedu le está ordenando. Entonces, realmente es preocupante y esto proviene de los tibios, pues, ¿no? ¿Tú qué piensas? O sea, esto es el producto de esta clase política tibia que finalmente no ha arrancado las cosas de raíz o qué es lo que ha sucedido, porque como mencionabas en España, hay toda una clase política que está en el medio, acá en el Perú también, ¿verdad? Mira, suena duro, pero llega la hora ya de decir las cosas como son. En primer lugar, el sector político de nuestro país, yo le digo sector político, está constituido por gente que en la derecha y en la izquierda y en la derecha
se la rebusca como pueda. Nos han reducido a que tú eres de izquierda, eres bueno, yo soy de derecha, soy malo. O sea, tú eres de izquierda feminista, yo soy de derecha machista. Cosa que me da risa, ¿no? Pero nos querían reducir a eso. Bueno, en la izquierda y en la derecha hay gente que se la rebusca, que es capaz de negociar con el diablo mismo, con tal de llegar a un puestito, con tal de trepar socialmente, políticamente, pero en el fondo económicamente. Yo diría que hay una traición representativa de un sector político, pero ¿sabes qué es lo que más me revienta a mí? Que hay un desdén financiero de quienes pudiendo financiar, perdonen la redundancia, pero es a propósito para que se note, hay quienes pudiendo financiar a gente intelectual para que salga al frente y con argumentos derrumbe toda esta cuestión mitológica de la llamada ideología de género, que para mí es un enfoque comercial. Lo que pasa es que está de moda y vende, es como que un cantante canta el estilo que tú quieras, para no, por ejemplo, cumbia, porque eso llena teatros. Bueno, estos vienen tocando y vienen cantando ideología de género porque eso tiene promoción, porque suenan en las radios, en la televisión, y hacen sus videoclips. Bueno, ¿acaso a la derecha le ha interesado un comino poner dinero para hacerle la contrapropuesta a eso? No, ellos están en sus negocios. Si tú vas, señor, mire, yo me llamo Verónica, tengo un proyecto para... No, 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 disculpa, ahorita estoy en mis negocios, vente otro día. Así ha sido la cosa. Y por eso estamos como estamos, porque el mono está bailando por la plata que le ponen desde la izquierda, si quieres, en términos reduccionistas. Por la derecha no ha habido una entereza. No es que no haya capacidad, no hay una entereza financiera por salirle adelante y poner los recursos financieros que sean necesarios al servicio de la patria. No hay un sector financiero así, y eso a mí me indigna. Cuando en 1980, perdona que me expanda un poquito más nomás en esto, en 1987 Alan García quiso estatizar los bancos. Más de uno saltó al techo. ¿Cómo es posible que se ha creído de cuando acá? ¿Quién le ha dicho que puede atreverse? Hoy no están estatizando la banca, están pisoteando el honor, la honra, la inocencia, la decencia de los niños, y más de uno que tiene dinero para hacerles el pare está tomando vacaciones en Miami, tomándose un whisky a las 12 del día. No, a las 8 de la noche es más el whisky. Al mediodía voy a tomarme un gin and ginger. Eso es lo que pasa en el Perú, mi querida Verónica. Así es, sumamente preocupante. Pero, ¿quiénes son estos de la clase media? Perdón, clase media no. La clase política que están en el medio. ¿Quiénes son estos centristas? ¿No? Hace un momento tú mencionabas a estos de España que están justamente permitiendo la invasión, claro, la invasión musulmana, y que en nuestro país y en Sudamérica, en toda la franja de Sudamérica, lamentablemente, esta clase que están en medio, ¿no? Medio, son centristas, ¿no? Es más, cuando tú les preguntas en qué lado de la política se ubican, dicen, no, 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 yo no soy ni izquierda ni derecha, yo estoy en el centro. Y soy un poquito progresista, ¿no? Y soy un poquito progresista, también solidario. Sí, claro, conozco ese verso. Sí, la pregunta son, ¿quiénes son en nuestro país? Para identificarlos desde tu punto de vista, ¿quiénes son? Me duele decirlo, pero son amigos míos también. Ahí hay gente, bueno, sí, del PPC, de Acción Popular, qué sé yo, de todos estos partidos que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Y no se puede quedar bien con dos señores al mismo tiempo. O sea, acá estamos con la patria o en contra de la patria. Y ahí sí, no es que uno sea maniqueo, la cosa es real. O sea, estás con el Perú, que es diverso en el mejor sentido de la palabra, diverso en cuanto a tipos de etnias, en cuanto a que somos serranos, costeños, selváticos, no para que se nos enfrente, sino para acoplarnos y complementarlos. Tú selvático, ¿qué aportas? Yo esto, mi Juanes, qué rico. Tú costeño, ¿qué aportas? Mis puertos para que tú vendas tus Juanes en la China. Vamos a complementarnos. Eso no hay, pues, porque acá nos están dividiendo para favorecer a otros de repente. ¿O tú crees que hay gente, no crees tú que puede haber gente interesadísima en que en el Perú no se produzca la minería? Por favor.
todo lo mueve el dinero, igualito, en este caso, esto de la tibieza política, yo sí soy mal pensado y digo, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué no aparecen los no tibios? ¿Qué no tienen los no tibios? ¿Será que los no tibios no siempre tienen dinero? Eso es lo que me pregunto, ¿no? Claro, aquí hay un punto bastante importante, Luis, con respecto a estos que están en el medio, ¿no? Es decir, estos centristas. Siempre le han sumado a la izquierda. El caso de Chile, el caso de Argentina, siempre le han sumado a las nuevas propuestas de izquierda. Y en el caso del Perú, apunto, ¿ah? En el caso del Perú, cuando iban a votar de la alcaldía de Lima a la señora, ¿no? Susana. Uh-huh. ¿Quién la defendió? ¿Quiénes? Claro, amigos nuestros, tuyos, míos, ¿no? Bueno, no sé. Claro, los que estaban justamente en medio, pues, ¿no? Aquellos centristas, ¿no? ¿Y quiénes están ahorita en el mismo Congreso de la República generando el caos por dentro? ¿No son los que acaso están en medio o me equivoco? En medio en medio y en contra del país muchas veces. En medio y en contra del país muchas veces, porque hay que ver cómo proceden, no todos, pero varios de ellos, cómo se portan incluso, poniendo en riesgo la existencia de la institucionalidad misma, porque más de uno que no tiene tino, que no tiene criterio, ni siquiera concepto político, no dice el congresista fulano de tal es un tal por cual, dice el Congreso de la República, ajá, el Congreso, entonces el Congreso, y de ahí sale el representismo. ¿Qué dice la gente? No me representa, no me representa. Hemos votado por el Congreso, pero el Congreso no nos representa. Y ahí entonces se alimenta un círculo vicioso lamentable de a mayor lío de pocos congresistas o de varios congresistas, el que paga el pato es el Congreso en sí. ¿Acaso no hay funcionarios públicos que ganan más que los congresistas? ¿Quién los toca a esos? A ver. Claro, claro. Sumamente importante mencionar que en el Poder Judicial hay sueldos exorbitantes, sueldos que superan al mismo sueldo del Ejecutivo. Entonces, estamos hablando de que hay toda una maquinaria de destrucción de la institución con una motivación en realidad. Las semanas anteriores yo he ido verificando, por ejemplo, en la clase de supuesta derecha, ¿no? Que están justamente más yendo a la izquierda que inclusive para el medio, ¿no? Es decir, ni siquiera son centristas. Estos pseudo ¿no? diplomáticos ¿no? de que hacen siempre de mediación, en realidad estaban llamando a las calles a marchar y a ir en contra de los supuestos agresores, en este caso el Congreso de la República y el Ejecutivo. Ahora, la intención de llamar y la obsesión de querer a la gente en las calles tiene una finalidad. Entonces, ahí hay un motivo político y que los pobladores no deberíamos de no caer, pisar el palito. A ver, la obsesión política de algunas damas y caballeros, porque nunca van a dejar de ser esos damas y caballeros, por mucho que se autoperciban distinto, la obsesión de estos señores es lavarse la cara. Ellos son especialistas, y no es de ahora. ¿Quién puso al señor Kuczynski? Gente que después dijo, no, que no nos representan. ¿Quién puso a Castillo? Y después, ¿ahora quién? Porque la señora que ahora está en el gobierno, es en realidad el gobierno Perú Libre segunda fase. ¿Te acuerdas tú? Que no es lo mismo, ojo, podría haber sido lo mismo de repente, pero no. Porque la señora no ha saltado al poder por la ventana, la señora se cayó el otro que quiso dar el golpe y como vicepresidente ella ha tenido que asumir. Pero me acuerdo mucho, haciendo un paralelo de primera y segunda fase, a lo que pasó con Velasco y Morales Bermúdez. Bueno, ahí era un golpe militar, no era como esto. Acá lo que ha pasado es que ha habido una salida constitucional a un golpe militar, un golpe de Estado, un autogolpe que Castillo se quiso dar. Entonces, esta es la segunda fase de ese gobierno, fase recompuesta, reencauchada. Institucionalmente, en realidad la señora está manejando un país desde una plataforma constitucionalmente reencauchada, mal que mal constitucional, y que por tanto no se tiene por qué soliviantar. Si ellos pusieron a la señora como vicepresidente, nadie les dijo no voten por ella,
voten por Castillo, pero no voten por ella. Nadie le dijo eso, ¿no? Claro, recordemos que esto viene de mucho antes. En realidad, por ejemplo, hablamos de Vizcarra, hablamos de Sagasti, ¿no? Sagasti le abre las puertas a Castillo, inclusive acomodando la situación, vamos a decir, de puestos importantes, porque Castillo no quería poner al señor Bruno Pacheco como su, ¿no? su secretario y no reunía las condiciones. ¿Y qué hace Sagasti? Baja el nivel y finalmente ingresa el asesor que Castillo necesitaba. Le dieron todas las condiciones y fueron Bueno, ellos. eso viene desde, fíjate, yo digo lo siguiente, ¿ya? Si me permites extenderme un poquitito. Uh-huh. En primer lugar, esto viene desde que la revolución como tal pisa tierra en el Perú en el 68. Cuando viene Belaúnde, ay, qué lindo, se restauró la democracia. Así, digo, en los 80. Cuando en los 80 los cubanos trataban de fugar de Cuba, de acá los devolvían como pavos. Se venían en aviones, escapando así como pavos, o sea, en el tren de aterrizaje, a más de uno lo devolvieron. En los 90 el señor Fujimori no consiguió acabar con la revolución. Con Toledo, los llamados caviares restituyeron lo que Fujimori pudiera haber un poco parado. Y hoy la revolución está vivita y coleando. Hay una especie de estado, en el Perú también hay un estado profundo, ¿eh? Porque tú hablabas de Vizcarra, bueno, Humala ayudó a Kuczynski. No, señores militares, no votan. Kuczynski ayudó a fulano, a Menga, y se han ido ayudando. Yo sostengo incluso, es mi hipótesis, de que ya desde Kuczynski, incluso desde Humala, ya no habría habido presidente en el Perú. Y me pregunto, ¿no será que estamos inmersos en una gobernanza globalista? Ya, o sea que ya estamos ahí. Y que bueno, nosotros somos presidente, señor presidente, pero ¿qué hay en el Perú? ¿Hay capataces por encargo o realmente hay dirigentes? Eso es lo que tiene que preocuparnos y es en ese contexto en el que se está pervirtiendo la mente de los niños en las escuelas. Claro, es que y forman parte de la agenda, pues. Por Y supuesto. ese enfoque de transversalización ahora disfrazado de derechos humanos y otras banderas como la igualdad de género. Así dice, derechos humanos, transversalización de derechos humanos e igualdad de género. Ya pues, pero ya sabemos qué cosa es género para la OMS, que no Eso nos es vengan revolucionario. Eso es y revolucionario. claro, y el producto qué cosa es justamente lo que estamos viendo, lo que hemos expuesto ahora mismo en estas capturas de los links que están en el Minedo ahora mismo, siendo utilizados por los maestros y que terminan en un producto final con los niños en papelógrafos. O sea, posicionando en su cabecita qué cosa. Entonces, eso es el resultado, en realidad, de las decisiones políticas. Y las cuestiones judiciales no están lejos, pues, ¿no? Es decir, desde pequeñitos van generando ese cambio de inducción en la mente de los niños, van creciendo y van posicionando esto. Y ellos siempre, obviamente, en el poder. Entonces, esa es la idea, ¿no? En cuanto a este tipo de políticas de Estado. Ahora, con respecto a estos que vienen impulsando toda esta agenda globalista, yo creo que, si bien es cierto, Toledo da el inicio, Ollanta Humala da una especie de sablazo, ¿no? Una especie de golpe fuerte al país con toda su política de ideología de género. Él Cuando yo, cuando, instala esto. Cuando yo te decía Humala, acuérdate que pasó algo bien chiquitito, bien aparentemente, no tan aparentemente, porque, y acá sí tengo que reconocer, si alguien tuvo el coraje de hacerle ¿cómo llamarle? El lío, iba a decir otra palabra, el lío suficiente en el Congreso fue la congresista Marta Chávez. Sí. ¿Humala qué hace? Humala dice, juro por la Constitución de 1979. Ah, caray. Y la Constitución actual, o sea, desde ahí, para mí, ya no hubo presidente en el Perú. Claro. Ese claro. es el problema. Entonces ahí, por eso es que él ya pues coincide, pues no sé, pues coincidirá o qué, que él da el sablazo con eso de la ideología de género. Y un tipo que pensaba antes distinto, acuérdate que los Humala vienen de todo
supuesto culto ideológico a lo masculino. ¿Te acuerdas tú que ellos decían, yo me acuerdo, puedo estar equivocado, pero creo que su mamá decía que a los homosexuales había que fusilarlos? No sé si te acuerdas tú de eso. Había, había toda una campaña, ¿verdad? Con respecto a Pero, eso. sí, o Pero sea, en el fondo este señor siempre ha sido un hombre de izquierda progresista. no, Así, pero eso está sin discusión. la Pero familia, la familia toda de izquierda, con un supuesto nacionalismo que instaló más bien cuestiones internacionalistas, como toda esa legislación que se instaló en el 2015 y 2016 por responsabilidad firme y sello de este presidente. En realidad se nos ha hecho muy, muy corto el tiempo, ¿no? Creo que la charla da para más y siempre es bueno. un gusto, de verdad, Luis, gracias por tu tiempo. Y tenemos unos cuantos minutitos como para que puedas decir algo final. A ver, yo quiero exhortar a los congresistas decentes, que sí los hay, a que nos ayuden a ayudarlos también, porque yo puedo estar acá ahora sentado, sí, que cómo es posible que el Congreso... A ver, preguntémonos, ¿en qué podemos ayudar? Por ejemplo, modestamente, pero sabes que yo no creo en la falsa modestia tampoco, porque así no vamos a ningún sitio. A mí me gustaría cooperar en lo que pueda, en lo posible, para que el Congreso se convierta en un tambor de resonancia de la defensa por la vida. Ya hay gente que está defendiendo la vida, pero hay que hacer más, hay que hacer que el tambor suene más fuerte y que suene en forma más efectiva. Yo creo que acá hay que sacudir conciencias y, por ejemplo, no permitamos, porque ese es algún día te voy a contar, yo en mi programa próximamente voy a entrevistar a una madre, la madre de un niño autista, que ya es víctima de la invasión de los LGT no sé cuántos en ese sector en nombre de la neurodiversidad. No sé si has oído hablar de eso. Voy a Sí. entrevistar en mi programa en uno de estos días a una madre que está bien metida en ese tema. O sea, levantemos la voz y veamos qué puede decir. Todos podemos dar algo, yo mismo, no voy a pecar de falso modesto. Convóquennos para ayudarlos a ayudarlos a que nos ayuden. O sea, que la ayuda sea mutua y parte de la dinámica de nuestras relaciones sociales por un Perú distinto, que sí lo merecemos. No por lo que yo llamaría el anti-Perú de hoy, porque muchas veces se nos ha hablado de Perú formal, Perú informal, así en términos solamente económicos. Yo diría que hay dos, un anti-Perú y un Perú verdadero que se faja, que trabaja todos los días, en el que la mujer es mujer de verdad, es una mujer de verdad que saca la cara por sus hijos y en el cual el hombre no se queja de todos los sacrificios que hace por su familia. Eso es lo que yo te quería decir, Verónica, y espero me invito para una próxima oportunidad a tu programa. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido Luis Hernández de Sin Límites, ¿no? Sin Límites. Sin límites. ¿Qué día sale? Los lunes a las 3 de la tarde por Los Canal B. lunes, 3 de la tarde por Canal B. Ya. No se lo pierden. Ok, los espero y sigan escuchando y viendo a Verónica Valenzuela también en su tremendo programa. ¿Ah? Un abrazo y felicitaciones por tu desarrollo como periodista y próximamente como abogada. Muchísimas gracias, Luis, y esto ha sido todo por hoy día. Hasta la próxima.